El sistema internacional se enfrenta a una nueva era, como ya le anunciábamos y le comentábamos en el segmento anterior, y como ya lo hemos hecho en ediciones anteriores desde que comenzó este 2026, un año desafiante donde distintos elementos a nivel geopolítico están condicionando lo que será este año, y por eso en esta edición nos vamos a dedicar a hacer una revisión completa, poner en el mapa los elementos más importantes para el análisis, aunque ya adelantamos parte de ese análisis hablando sobre las esferas de influencia, un concepto fundamental para entender cómo se está moviendo el mundo en esta transformación y en este cambio, también en esta tensión entre la cooperación y el poder como elemento fundamental en el escenario internacional a través de la crisis del multilateralismo y el derecho internacional, que fue nuestra primera edición de este año. Ahora hay que hacer lo propio con esta revisión y con este listado de los conflictos más importantes que hay que seguir este año, los procesos electorales que son importantes para determinar el pulso político a nivel interno en los países que irán a las urnas en este 2026, y por eso en esta edición contamos con el análisis de Dylan Pereira, analista internacional. Nos conectamos con él hasta Portugal precisamente para brindarles a ustedes un resumen de lo que va a ser este 2026 y a qué hay que ponerle atención este año. Dylan, como siempre, un gusto recibirte, y empezamos rápidamente haciendo la revisión y haciendo el resumen de los elementos más importantes de este 2026 y lo que ha sido este mes de enero, que ha sido un mes de enero lleno de elementos, un mes de enero que va a determinar el ritmo de lo que serán los próximos 12 meses. Muy buenas tardes, Nastasia. En efecto, el año 2026 ha comenzado por una profundización de la crisis sistémica a la que se enfrenta el multilateralismo y que ha sido heredada desde el año 2024, el año 2025, que se cataliza por una polarización extrema del espectro político en los países, por una radicalización del discurso anti-establishment respecto a las instituciones de gobernanza global que heredábamos y construíamos como humanidad en este sistema liberal de la posguerra y que se basaba y se basa en teoría en los principios fundamentales del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza, salvo dos excepciones muy particulares: el derecho a la defensa legítima de una nación, como es el caso que ha invocado la República de Ucrania tras la invasión a gran escala por parte de Moscú contra Kiev en febrero del año 2022, un conflicto armado internacional que se lastra hasta el día de hoy, cumpliendo ya casi 4 años de confrontaciones abiertas. Y una segunda excepción a esta prohibición absoluta del uso de la fuerza, que es precisamente por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde reposa, o así lo contemplaban los escritores y los articulistas de la Carta de San Francisco, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, como la entidad ejecutiva de gobernanza internacional que debe velar por la paz y la seguridad internacional, pero que hoy, lamentablemente, para la humanidad se encuentra en un estado prácticamente estéril y de incapacidad de entregar los lineamientos fundamentales para proteger la paz y seguridad internacional, cuando sobre todo uno de sus miembros permanentes, como es el caso de Rusia, ha violado abiertamente el derecho internacional. Recientemente culminaba en la ciudad balneario de Davos, en los Alpes suizos, este encuentro anual, la cita del Foro Económico Mundial, que reúne a expertos intelectuales, políticos, jefes de gobierno, pero también, sobre todo, representantes del sector privado, de las grandes corporaciones globales, y que demuestran precisamente este marco de fragmentación al que sigue sometida la esfera internacional. Pero a una esfera también más macro, el caso de América Latina se enfrenta, y también en Estados Unidos, a profundos procesos electorales que pueden redireccionar el rumbo político y económico de la región. Sin lugar a dudas, el futuro de las elecciones en Estados Unidos, con las elecciones de medio término, las llamadas midterm elections, que se celebrarán el próximo mes de noviembre, para elegir a un tercio de la Cámara del Senado y a una renovación total de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, podría viabilizar esta teoría de incluso elevar un impeachment contra el presidente Trump, que es una hipótesis que han manejado diversos representantes del Partido Demócrata, de confirmarse las tendencias actuales en la opinión pública estadounidense, donde el presidente Trump ha reducido significativamente sus niveles de aprobación.
y sobre todo frente a una realidad financiera que sigue deteriorándose pese a las promesas de una ampliación del estado de bienestar, sobre todo sostenido en una política arancelaria muy agresiva que ha iniciado Washington y que todavía está pendiente de ser ratificada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Estados Unidos. Por otro lado, en el Cono Sur vemos movimientos políticos muy significativos. Sin lugar a dudas, las elecciones que puedan suceder en Perú podrían finalmente catalizar una estabilización del sistema político o profundizar una fragmentación electoral que ha marcado pues, más de 7 presidentes en la última década y que es muestra de esta inestabilidad y volatilidad política a la que el sistema peruano se ha marcado. Naturalmente, también es interesante seguir lo que pueda suceder en la escena política en Portugal, donde hay un cambio presidencial y el partido de extrema derecha ha perdido terreno respecto a las previsiones anteriores. Y muy importante también de seguir de cerca lo que pueda suceder en los Balcanes. Precisamente el gobierno de Vučić en Serbia podría enfrentarse a un proceso electoral derivado de estas demandas de renovación política que ha liderado el movimiento estudiantil en Belgrado contra las autoridades actuales, contra la corrupción que permea todo el sistema político y podría colocar fin de este sistema de Vučić muy semejante a la herencia política comunista de la antigua Yugoslavia, y esto podría catalizar un nuevo proceso de apertura en las negociaciones, tanto con Pristina y también a nivel regional, con un cambio de escena también en Bosnia y Herzegovina. Qué importante es este recorrido que has hecho, Dylan, porque en este 2026 hay que mirar muy de cerca no solamente los conflictos más mediáticos que hemos seguido en los últimos años, la guerra ruso-ucraniana por un lado, que ya está muy próxima a cumplir su 4º año, la situación en Gaza que el año pasado se pudo adelantar, un plan de paz que todavía está en ejecución, que todavía está en camino, pero también revisar los distintos procesos electorales. Puntualmente en nuestra región hay 2 que son fundamentales, Colombia y Brasil. Muy importante mirarlos como tú muy bien lo comentas, y por otra parte también las tensiones en el sistema internacional, la difícil relación transatlántica entre Washington y Bruselas, a lo que muy bien apuntas, la situación con Irán y este asunto que se va presentando de cómo Estados Unidos, como la gran superpotencia, busca influir, busca la consecución de su interés nacional, pero por otro lado los contrapesos, China, Rusia, y se va dibujando un mapa de esferas de influencias que ya lo hemos analizado aquí y lo analizamos en una de nuestras ediciones anteriores, y revisar esta triada entre Estados Unidos, China y Rusia y cómo va impactando esto en el sistema internacional que está cambiando hacia un nuevo orden. Es parte del análisis que les ofrecemos esta tarde, y con este recorrido que ha hecho Dylan hasta ahora vamos a hacer una pausa para al regreso analizar las estructuras de poder, analizar cómo las grandes potencias van jugando en el tablero internacional y cómo va a determinar estos movimientos lo que va a ser este año 2026. Hacemos entonces nuestra primera pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación con Dylan Pereira.